cuenta. En realidad, yo creo que hay una historia que no sé si ustedes la han escuchado, pero dicen que las ranas, por ejemplo, ustedes la ponen en una olla y la ponen en fuego, la ponen ahí con agua y la ponen a fuego bien bajo. La rana no pasa nada, y este le da más y no va pasando nada. Hasta el momento que ustedes le pegan a lo más alto y la rana ambientándose poco a poco y no se da cuenta del peligro hasta que muere. Y no es una historia en la cual no sea una verdad, es una realidad. Y yo digo, en el día de hoy nos estamos ambientando a estar escuchando error, engaño, y no nos damos cuenta del mundo en el cual estamos viviendo. Donde vemos personas que dicen tener diploma, que son aquellos que están encargados de cuidar de nuestras vidas, como son los doctores, los cirujanos. Es decir, ustedes van a escuchar de que cuando entre un hombre y una mujer se produce el fruto, lo que dicen que ese feto es un feto y no es un ser humano. Dicen no tiene alma, no tiene vida. Tiene vida, o sea, desde el momento que se inicia, porque va a ir creciendo, ya tiene vida. O sea, ¿cómo es que no tiene vida? O cómo una persona, con la inteligencia que tienen estas personas, puedan decir de que eso no es un bebé, de que no hay un alma. Y entonces, al ponerlo de esa manera, pues no hay problema en quitarle la vida. Descuartizan a los bebitos, porque es una carga, está entrometiéndose en la vida personal de cada uno de nosotros. Después tenemos lo que es evolución, lo que se enseña en las escuelas, y vemos el daño que causa eso, porque lamentablemente muchos siguen ante una religión, porque es una religión donde gente pone su fe que es el proceso de evolución, no hay Dios, todo es al azar, se pusieron los elementos ellos solitos y entonces gradualmente vamos evolucionando. Habíamos dicho la semana pasada que hay dos fuerzas que están en estos momentos gobernando, en cierta manera, bueno, no en cierta manera, están gobernando, que es la verdad de Dios y la mentira del diablo. Ahora, tenemos la palabra de Dios, tenemos lo que es el engaño. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice, Juan dice que en su primera epístola, dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Juan después escribe en el libro del Apocalipsis, si ustedes lo leen en su casa, en el capítulo 12, nos dice a nosotros que Satanás, el cual engaña al mundo entero. Encontramos en el capítulo 13 que el anticristo, el falso profeta, engañan a los moradores, a todos los moradores de la tierra. Tenemos por igual en el capítulo 18, donde dice que por las hechicerías fueron engañadas todas las tierras, es decir, todas las naciones. Vemos que la religión satánica, comenzando allí en Babilonia, en la Torre de Babel, ha continuado en toda la historia hasta el día de hoy. En los inicios, para que ustedes sepan lo que sucedió allí en Babel, es nada más que la misma religión con distintos nombres y sigue hasta el día de hoy. Muchos son engañados. Y a medida que nos vamos acercando al momento de la venida de Cristo Jesús, el engaño, podemos ver lo que es una cosa que está al día. El capítulo 19 de Apocalipsis por igual nos dice que el anticristo y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego, pero dice allí de que engañaron al mundo para que reciban la marca y adoren a lo que es la bestia. Es decir, por engaño hizo que todos los que están en la tierra puedan adorarlo a él.
La Biblia por igual, por medio del Señor Jesucristo, dijo esto. Y la razón por la cual estamos hablando de todas estas cosas es porque necesitamos estar alertas y necesitamos al pueblo de Dios que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Que podamos escuchar qué es lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Porque Jesús dijo esto: vendrán muchos en mi nombre y van a decir yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El Señor en el capítulo 24 de Mateo dice que muchos falsos profetas se levantarán y van a engañar, y lo menciona 5 veces en ese pasaje solamente. El Señor dice que por medio de esto, de que se levanten falsos profetas, que va a haber engaño, dice que el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar y la maldad, por medio del engaño, se va a multiplicar. Cada vez lo vemos así. El enemigo se ha infiltrado en todas las áreas. Ustedes vean, el enemigo que está bajo el mundo entero, que está bajo el enemigo, se ha infiltrado en el gobierno. Las leyes que dictaminan están prácticamente ahora yendo en contra de lo que va la palabra del Señor. El sistema judicial está yendo en contra, la educación, vean ustedes, en contra de Dios. Encontramos la filosofía de este mundo, encontramos la religión de este mundo, encontramos iglesias. El enemigo se ha infiltrado aún en las iglesias, y vemos en el arte, podemos ver en la música, podemos ver en lo que es en las pinturas, en las fotos, en la televisión, en el cine. En todas estas áreas ustedes van a ver una invasión tremenda de lo que es el satanismo. Y algunos dicen, bueno, yo creo que está exagerando. Pónganse a mirar la mayoría de las películas y ustedes van a ver, vez tras vez, lo que son símbolos satánicos, van a ver lo que es propagando todo lo que tiene que ver con el satanismo. La van a ver en la mayoría de las películas, en la mayoría de los logos. Prácticamente la mayoría de los logos de las grandes compañías tienen que ver con el ojo, que todo lo ve, tienen que ver con la pirámide. Ustedes miren si no. Pablo le dijo a los tesalonicenses y a Timoteo: nadie los engañe en ninguna manera. El Espíritu dice claramente que en los postreros días vendrán espíritus engañadores, escuchando espíritus engañadores y doctrinas del mundo. Mi pregunta es: ¿tenemos nosotros discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿O estamos ahora, nos lleva, porque la mayoría lo hace, porque la mayoría lo cree, entonces tenemos que ir a favor de la corriente? ¿Y saben qué? Corremos un peligro tremendo. Porque por ignorar, te voy a decir una cosa, muchos niños están siendo afectados por descuido de nosotros los padres. Muchos niños, te voy a decir, en el transcurso de estos años, yo he visto niños que después vienen y le dicen a sus padres que están metidos en drogas, que están metidos en el lesbianismo, que están metidos en el homosexualismo. Y los padres ni se dieron cuenta hasta el momento que le cae la bomba encima. Corremos tiempos muy peligrosos y no podemos ignorarlo más. Tenemos que estar pendientes de lo que está pasando alrededor nuestro. Ahora, vamos a ver lo que es la importancia del discernimiento. En 1 Tesalonicenses 5, leamos del verso 20 al 22, Pablo está exhortando a esta iglesia, le está diciendo lo siguiente: no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Ahora fíjense que Pablo está diciendo aquí: no menosprecien. Apreciar algo menos de lo que se merece. O sea, no pongas un precio por debajo de lo que es. No menosprecies, no le pongas menor precio. Lo que está diciendo: aprecia la palabra de Dios, aprecia lo que Dios está diciendo. Reconoce el valor que tiene. No le quites el valor que tiene que tener en la vida de cada uno de nosotros, porque es la verdad de Dios que está comunicándose con nosotros. Nos está diciendo de todos los peligros que nosotros corremos, de que hay un enemigo que vino para robar, matar y destruir. Es un ladrón, viene para robar, para quitarnos a nosotros la vida que Dios nos quiere dar. La verdad de Dios es que darnos vida en abundancia. La intención del enemigo es quitarnos la vida en abundancia, nos quiere limitar la vida.
quiere que estemos en pecado, viviendo en pecado, quiere que la paga del pecado es muerte, su fin es destrucción continua. Y es un ser que no tiene absolutamente, ¿sabes qué? No le remuerde su conciencia. Si vas derecho a un infierno, si sufres, no le importa. Entonces, al conocer todo esto, tenemos que mirar de lo que Dios nos dice aquí. No menosprecies, ¿qué cosa? Las profecías. Ahora, la palabra profecía aquí en el griego le quiere decir hablar o dar a conocer la voluntad divina. Esta palabra que nosotros vemos aquí quiere decir exactamente eso. Ustedes tienen que ir al idioma original para entender lo que el autor está tratando de comunicarnos a nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Porque algunos generalmente cuando viene con el asunto de profecías, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Un profeta. Va a decir cosas del futuro, va a decir cosas del futuro. Y nos enfocamos nada más que en eso, pero profecía, les voy a mostrar con la palabra de Dios que no solamente es eso. Y la palabra que Pablo usa aquí en el griego quiere decir de hablar o dar a conocer la voluntad divina. Está hablando de interpretar la voluntad de Dios. Está hablando de interpretar cuáles son los propósitos de Dios para con nosotros. Dar a conocer la verdad de Dios. ¿Sabe que lo más importante es proclamar la voz de la palabra de Dios? Te voy a decir algunos pasajes, aquellos que están tomando nota, para que puedas ver qué es realmente un profeta. ¿Y cuáles fueron las funciones que cumplió ese profeta en el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista? Y vamos a explicar por qué hasta Juan el Bautista. Les voy a mostrar con la palabra de Dios por qué profeta es nada más que hasta Juan el Bautista. Pero el profeta se destaca por lo que dice en Éxodo 7:2, le dice a Moisés, dirás todas las cosas que yo te mande. Encontramos en Números 22, versículo 14, Micaías respondió, le dijo al rey, lo que Dios me hablare, eso diré. Está basado en lo que Dios habla el hombre. En lo que Dios le está diciendo que diga, eso es lo que tiene que decir. A Jeremías le dijo esto, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sucede en el día de hoy porque Pedro lo pone de esta manera. Y nos está dando advertencia, y vemos advertencia, y el pueblo de Dios sigue ignorando lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Por qué? Porque está diciendo, van a venir muchos falsos maestros, van a venir muchos falsos profetas, van a venir muchos que van a hablar en mi nombre, pero no están hablando en mi nombre. Van a decir cosas, van a profetizar cosas que no son cosas que yo he dicho. Y Dios, a través del apóstol Pedro, dijo esto. Pero hubo también, fíjense, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes en el día de hoy falsos maestros. ¿Qué van a hacer qué? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, hubo falsos profetas en el tiempo antiguo, como habrá entre ustedes falsos maestros. ¿Sabes? Génesis hasta el Apocalipsis, considero yo, ya se cerró lo que es el mundo profético. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. ¿Sabes una cosa? El Antiguo Testamento está enfocado. Y te voy a decir una cosa, y quiero que prestes atención. Y si no, búscalo en tu casa, estúdialo, y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero el Antiguo Testamento está basado desde el mismo Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde habla de que iba a nacer de la mujer, de la simiente de la mujer, uno que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Ya estaba predicho. Vemos el Antiguo Testamento de la venida del Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios. El Antiguo Testamento está enfocado hacia lo que es Cristo. El Antiguo Testamento está enfocado hacia lo que es cuando Cristo venga a la tierra. ¿Qué es lo que va a hacer cuando venga el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando venga sobre esta tierra? Y fíjate que Dios está hablando de nueva creación, está hablando de nuevos cielos, nueva tierra. Y está hablando de todos aquellos eventos que iban a suceder, que el mensaje de Dios iba a ser proclamado en todos los idiomas. Ustedes lo pueden, si usted es un estudiante cauteloso, va a mirar que el Antiguo Testamento está enfocado en eso.
Y el Nuevo Testamento está basado en ¿qué? Fíjate tú, yo te voy a decir con la palabra de Dios. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que dicen, tengo una nueva revelación, hay un nuevo mensaje. El Espíritu Santo está hablando de otra manera en el día de hoy. Nada puede estar más lejos de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, cuando empezamos a mirar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver cuál es el centro de esta bendita palabra. Y te lo voy a mostrar, vuelvo a repetir con la palabra de Dios. Pues vamos a Efesios 2, versículos 20 y 21. Efesios 2, versos 20 y 21. Porque nos dice allí, le voy a dar tiempo para que lo busquen. Efesios 2, versos 20 y 21. Dime amén cuando ya lo tengas, ¿eh? Ok. Dice allí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Pero qué está hablando? Está hablando de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Cristo Jesús. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles, de los profetas? Es el Señor Jesucristo, que Cristo iba a venir. He aquí la Virgen concebirá y va a dar a luz. Está hablando del lugar donde iban a ser. Está hablando de la traición que Cristo Jesús iba a tener cuando Él viniera. Todo esto pronosticado muchísimos años antes. Hablando de Cristo, hablando de su sufrimiento. Isaías 53 está hablando de lo que es del Cristo Juan que iba a ser molido por nuestros pecados. Mis hermanos, está enfocado en la venida de Cristo Jesús. Y entonces comenzamos a ver que todo lo que necesitamos saber de cuanto al futuro ya está. Ya sabemos que viene siendo nuevo y tierra nueva. Ya sabemos que Cristo Jesús va a regresar. Ya sabemos que va a llegar un momento en el cual la iglesia va a ser sacada de esta tierra en un abrir y cerrar de ojos. Ya tenemos todo lo que necesitamos saber. Y entonces, este mensaje, piensen ustedes, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículo número 10. Apocalipsis capítulo 19, verso número 10. Porque aquí, en el último libro de la Biblia, encontramos lo siguiente. Estamos viendo que el Señor está hablando a su iglesia. ¿Qué quiere comunicarle? Le quiere comunicar esto. Yo me postré, Juan se postró a los pies de este ángel para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora, presten atención a lo que dice aquí. Adora ¿a quién? Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es ¿qué? ¿Es el espíritu de qué? ¿El espíritu de qué? De la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, lo cual está diciendo que todo el mensaje que nosotros debemos de estar proclamando tiene que ver centrado en la persona de Cristo Jesús. Es Cristo, solo Cristo. Vamos a Lucas 24. Sé que lo estoy haciendo saltar de un lado para el otro, pero es esencial que ustedes puedan ver el por qué estamos diciendo lo que decimos, porque en Lucas 24, y vean ustedes versículo 27 para empezar y después vamos a saltar al 46. Pero capítulo 24, versículo número 27. Este es Jesús, ¿ok? Y dice esto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, vean esto, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que hablaban de él, versículo 46, lo dice a nosotros allí y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Está escrito, ¿qué cosa? Con respecto a su sufrimiento, que iba a morir y que iba a resucitar. Y entonces el mensaje ahora de la iglesia tiene que estar enfocado solamente en qué cosa. Pues mis hermanos, nos dice allí en el versículo 47 en adelante, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes
son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo le dice, no se muevan, quédense aquí porque dentro de no muchos días, día 40, el Señor asciende al cielo. En el día 50, mis hermanos, viene la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué sucede en ese día de Pentecostés? En el día número 50, que es lo que quiere decir la palabra Pentecostés. En el día de Pentecostés, en el día número 50, viene el Espíritu Santo y comienzan aquellos apóstoles a predicar en todos los idiomas de aquellas naciones que estaban allí, que Josefo declara que eran arriba de 1,5 millones de personas. Habían gente en el templo, escucharon el mensaje. ¿Por qué? Porque ahí dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, les oímos hablar en nuestros idiomas. ¿Qué le oímos hablar? En el capítulo 2, verso 22, las maravillas de Dios. Están escuchando las maravillas de Dios. Pedro, cuando está hablando, ¿de qué habla? Habla, necesitan ustedes, ¿qué haremos? Le preguntan ellos. El concilio le pregunta, ¿qué haremos? Arrepiéntanse de sus pecados y reciban el don, porque el don, el regalo del Espíritu Santo es para todos ustedes. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepiéntanse. El mensaje que dio el Señor Jesucristo. Le van a ser testigos. Ahora, ¿hay profetas en el día de hoy? Para mí no hay más profetas. La secuencia es profetas en el Antiguo Testamento, en el día de hoy son maestros. Lo podemos ver en Efesios 4, vayamos allí. Efesios 4. Y vean ustedes que Pablo está hablando de lo que es en el versículo 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, ¿cómo se logra esto? El versículo 12 lo dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por medio de quién? Verso número 11. Y Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros ¿qué? Pastores y maestros. Aprendan de lo que está diciendo las Escrituras. Ahora, yo quiero que ustedes presten atención a lo que dice Pablo aquí. En primer lugar, dice que no se dejen llevar por todo viento de doctrina, por estratagema. ¿Qué es un estratagema? Estratagema quiere decir el medio que se emplea con astucia. Fíjense en esto, la estrategia de estos hombres es por medio de astucia para conseguir algo por medio del engaño. Estrategias por medio del engaño. Ahora fíjense que sigue allí de hombres que para engañar, ¿y el engaño qué es? Hacerle creer a alguien una cosa que en realidad es una mentira. Eso es el engaño, es hacernos creer algo que en realidad es una mentira. ¿Qué dice? Dice allí que con astucia. La astucia quiere decir la habilidad de poder conseguir algo, especialmente con el fin de engañar. Hay otra palabrita, artimaña. Es una artimaña, el medio que se emplea con astucia para engañar. Y todo esto ustedes lo pueden buscar en su diccionario. Pablo le dice a la iglesia en Corinto que los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos, más bien lo que usa Pablo allí, los falsos apóstoles, dice, se disfrazan. ¿Qué es un disfraz? El disfraz es cambiar la apariencia exterior para ocultar quiénes son realmente, para ocultar el aspecto real. Y se disfrazan como falsos apóstoles. La apariencia muestran de que son ministros de justicia, pero dice cuyo fin son conforme a sus obras. Cuyo fin son conforme a sus obras. Ahora, veamos allí en 2 de Pedro, donde estamos. 2 de Pedro capítulo 2 y vean el versículos 1 al 3. Estas son advertencias de Dios vez tras vez que no podemos ignorar.
¿Qué dice allí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente, fíjense, no lo dan así abiertamente, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, vean esto, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Te voy a decir una cosa, mira. A la edad de 13 años yo conocí a Alberto Montes, allá en Puerto Rico. Empezó bien. Hace poco veo un video donde él está con una espada, que él dice que esta es una réplica de la espada de Salomón. Escucha esto, una réplica de la espada de Salomón. Yo dije, Salomón no fue hombre de guerra, y Salomón nunca tuvo una espada en misión en la vida. Ya por ahí ya arrancamos mal. Segundo, me está diciendo que le está dando esa espada, ¿saben a quién? A César Castellanos. ¿Quién es César Castellano? César Castellano es el que originó los G12. Los G12 es lo que es un mensaje completamente satánico, y Alberto Motesi está diciendo el padre del evangelio, se lo queremos dar a César y a su esposa. Y aquellos que no sepan lo que es el G12, te voy a dar así de una manera bien rapidita, es el asunto de lo que es unos retiros. Están el pre-retiro, tienes que tener una reunión antes de ir a ese retiro. Estás en el retiro, no puedes hablar con nadie absolutamente por 3 días. No puedes hablar con la persona que está al lado tuyo, un silencio completo. ¿Qué te hacen hacer allí? Te dicen a ti, escribe todos los pecados que has cometido desde que estabas en el vientre de tu mamá. Desde allí tienes que arrancar y escríbelos en una hoja. Entonces, al escribir en una hoja, después traen un ataúd, traen el ataúd, pon todos los pecados ahí. Desde allí el papel pasa a lo que es a una cruz, lo tienes que clavar allí. De la cruz lo tienes que pasar a lo que es un tacho donde se ponen todo y se les prende fuego. Y ahora entonces dicen, ahora has sido librado de todos tus pecados pasados. Y yo digo, ¿dónde dice la palabra de Dios que tenemos que poner un papel con todos nuestros pecados? ¿Y qué pasa si te olvidas de uno? Y de ponerlo en una cruz y de ponerlo ahí para quemarlo, solamente Cristo puede perdonar pecados. Solamente la sangre de Cristo puede perdonar pecados. Y mis hermanos están con esto, que la visión de lo que es esto, y esto es una cosa que viene del mismo corazón de Satanás. Pero muchos están siguiendo. Te voy a decir que hay muchas iglesias que están metidas involucradas en eso. La iglesia de las águilas, está la iglesia, no sé, hay como por lo menos 15 grandes iglesias que tenemos acá, y están todas metidas en el G12. ¿Por qué? Por falta de discernimiento, de no mirar lo que dice la palabra de Dios y lo que esta gente está diciendo. ¿Saben qué? Dice aquí que lo hacen por avaricia. Lo hacen por avaricia. Tenemos a ese Miranda allá por Miami, que ahí no anda buscando la ley, la esposa lo dejó. Aquellos que no lo conozcan, el loco el zapato primero era Pablo, después fue Jesús, ahora es el anticristo. Ahora yo no sé por qué una anda, pero él es el anticristo y ha hecho que toda la iglesia se pusiera el 666 en su pueblo. Siempre están escuchando. Hay una iglesia acá por la DC que estoy tratando de acordar el nombre, la de Sevilla, por allá abajo, donde está esta pastora. La pastora, esto lo escucho de gente que ha salido de allí, ¿ok? Me dicen que cobran $50 cada domingo para tener su silla.
cantidad de gente metida también en ese tipo de G12. Le digo, la casa que yo tengo ya no sirve, yo se mudó de una casa que tenía y ahora está arriba del $1,000,000 y pico. Pero avaricia quiere decir un afán excesivo en querer poseer riqueza. ¿De qué manera lo van a hacer? Dice con palabras fingidas. Van a fingir, mostrar algo que no es para que lo creas. Ahora, si esto fuera poco, Pablo está diciendo que miren, no menosprecien la palabra de Dios, no menosprecien lo que ha sido escrito en la palabra con respecto a Cristo Jesús. Examínenlo todo, dice el versículo 21. Examinen todo, observen atentamente, cuidadosamente para conocer el mensaje, así determinar el estado de este mensaje. Escuchen, escudriñen la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios quiere que comprendas y conozcas lo que está en esta palabra. Pero tú dirás, bueno, estamos a merced de toda esta gente. Y entonces, ¿cómo me puedo defender yo? Pues muy sencillo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Está sacando un versículo fuera de su contexto o está siguiendo la línea del mensaje de lo que se está trayendo, mis hermanos? Porque Dios quiere que comprendas, Dios quiere que razones, Dios quiere que investigues, Dios quiere que preguntes, Dios quiere que estudies su palabra. ¿Por qué? Porque esto va a traer discernimiento. Y al traer discernimiento, mis hermanos, discernir que puedas distinguir, que puedas diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que hicieron los creyentes en Berea y en Hechos 17. Pablo vino con el mensaje y dice que los hermanos de Berea estaban escudriñando, estaban estudiando para ver si era así lo que Pablo estaba diciendo. Y mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amigo, te quiero decir una cosa. Yo lanzo el reto desde aquí del púlpito, que tú cotejes lo que se está diciendo desde acá al púlpito para ver si es palabra de Dios o no. No te quedes con lo que yo estoy diciendo, sino medita en lo que está diciendo el Señor. Porque hay que tener un respeto muy grande por esta palabra. Muy grande. Hoy en día, ¿sabes qué? Estamos aquí con un mensaje, porque a mí me vienen, busquemos aquello que nos une y no lo que traiga división entre nosotros. Sobre todo en la iglesia. Y fíjate, busca aquello que nos une y no lo que divide. Lo que están diciendo, tú tienes tu verdad, nosotros tenemos nuestra verdad. Cuando caemos en eso, mis hermanos, abrimos lo que son las puertas para el error. ¿Por qué? Pues estamos diciendo, bueno, ¿qué nos une? Oh, somos una iglesia, somos seguidores de Cristo. Pero ¿qué se enseña? ¿Qué se está enseñando? No todo lo que habita es oro. Entonces, ¿sabe qué? El asunto está, nadie está bien, nadie está mal, y eso es mortal. Es mortal. No pueden haber dos verdades con respecto a la palabra del Señor. Existe una sola. ¿Sabes que la palabra de Dios nos habla de esto? Que hay dos árboles, está el árbol de vida, está el árbol de la ciencia de bien y el mal. Uno está prohibido y el otro está permitido. La palabra del Señor nos dice que hay un cielo y hay un infierno. La palabra de Dios nos dice que hay un camino estrecho y hay un camino angosto. La palabra de Dios nos dice que los que están con Jesús y los que están en su contra. La palabra de Dios nos dice el árbol bueno y está el árbol malo. La palabra de Dios nos habla de los que son creyentes y los que no son creyentes. La palabra de Dios nos dice los que están dentro y los que están fuera. Ahora vean esto. Yo quiero que vayamos a Hechos 15 y ve conmigo al versículo número 1 al 11. Para que veas lo que es que no todo nos une. No todo nos une y no podemos permitir una cosa así. Bueno, tenemos que buscar lo que nos una y no lo que nos divida. No, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Te voy a decir por qué. Fíjate esto. En Hechos 15, versículos 1 al 11. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, fíjate esto, en la misma iglesia en Jerusalén, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser, ¿qué? Espérate, si no te hace la circuncisión, no puede ser, ¿qué?
Ahora, ¿quién dijo eso? Porque Jesús no lo dijo. Pero estaban aquí en ese grupo que decían, si no te circuncidas, no vas a ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuvieron, ¿qué cosa? Una discusión y contienda no pequeña con ellos. Estaban discutiendo, estaban diciendo, ¿saben qué? Esto no está correcto. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, ¿a quién? A los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No quieren. ¿Y ahora qué hacen los apóstoles? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, ustedes saben como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por medio de ¿qué? Sus corazones. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, vean, aquí está el centro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Cristo Jesús. Cristo se basa en la gracia y en la fe en Cristo Jesús. Ahora, versículos 23 a 25 de ese mismo capítulo. Así que escribieron por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Es decir, vamos a comunicar esto a todas las iglesias para que no exista desorden. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras perturbando las almas de ustedes, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ahora, ¿qué es lo que están hablando? Versos 28 y 29 nos dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados, de fornicación, de las cuales cosas si se guardaren, bien harán. Pasen con Dios. ¿Qué está diciendo? Nada de circuncisión, nada de esto de estar siguiendo la ley, todo por medio de Cristo Jesús. El mensaje que tenemos que estar hablando de Cristo Jesús, porque es Cristo quien da entrada al reino de los cielos. Es Cristo Jesús quien vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Esto no es por obras que nosotros sigamos cosas, mis hermanos, es por gracia somos salvos. No hay obra que pueda involucrarse en esto, porque la gloria es nada más que del Señor. Él empieza, Él termina todo. En nosotros nos da su Espíritu Santo, nos justifica, nos santifica. Mis hermanos, somos justificados por la gracia de nuestro Dios. Sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Que va a haber disensión? Sí, tiene que haber. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues tenemos que saber cuál es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sabes? El Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Dios está su delicia. En la ley de Dios está su delicia. No podemos estar en un lugar donde nos impulsa el error. Mis hermanos, ¿saben qué? Con mucho cariño lo quiero decir, no estemos en un lugar que nos impulsa el error.
¿Por qué? Porque el error nos lleva a vivir en desobediencia. Tito 1.9 dice esto. ¿Qué dice Tito 1.9? Que seamos retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a aquellos que contradicen. La sana enseñanza de nuestro Señor Jesús es esencial en la vida de la iglesia, mis hermanos. Es poder observar y conocer el error y decir no. Discernimiento sobresale cuando uno saca a lo bueno y podemos desechar aquello que es malo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Examinarlo todo, retenga lo bueno. Nada más que lo bueno retenga. ¿Entiendes? Ahora, en el día de hoy hay tantas iglesias que he estado mirando algunos mensajes. Algunos mensajes no hagan sentir nada a la gente. No le digas el pecado. No le digas que hay un infierno. No los incomodes para que se vayan. Hazlos sentir cómodos. No los confrontes con la palabra de Dios. No seas tan duro con la palabra de Dios. Hay que reinventar a la iglesia. Seamos buenos psicólogos. Vamos a poner fuego de luces. Vamos a hacer un espectáculo. Vamos a hacer un show. Vamos a bailar. Vamos a danzar. Todo esto, ¿para qué? Para que la gente no exista tanta diferencia con el mundo. Yo me he dado cuenta de una cosa. Nada de esto trae arrepentimiento a la vida del ser humano. Necesitamos arrepentirnos de aquello que está mal ante los ojos de Dios. Mis hermanos, ¿qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? Arrepiéntanse en el reino de los cielos delante de ustedes. Arrepiéntanse. Cristo no vino para dar un espectáculo, un show. Le estaban diciendo, oye, danos señales, vamos. Ustedes quieren ver un espectáculo, ustedes vieron ya el leproso sanador, ustedes vieron la multiplicación de panes y peces, ustedes vieron a muerto resucitado. ¿Qué espectáculo están esperando? No voy a hacer nada. Lo único que les voy a decir es lo que es sanador. Fallo de no interpretar bien la palabra. Escuche, el fallar en interpretar bien la palabra de Dios, de poder explicar el significado determinado, traducirlo de un idioma a otro, de lo que realmente fue escrito, la escritura se entiende dentro de ella misma. No necesitamos libros de otras personas. No necesitamos esto, no, que la Biblia necesita un agregado porque hay un error. Y la palabra se entiende dentro de ella misma. ¿Por qué vamos de un pasaje a otro? ¿Por qué vamos de un pasaje a otro? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Por qué hacemos esto aquí? ¿Te has puesto a preguntar que hay una razón para todo esto? Un versículo respalda a otro. Un pasaje respalda a otro. O no queremos que exista confusión en el pueblo de Dios. Te puedes entender que la palabra de Dios es una unidad maravillosa. No es que enseña una cosa y enseña otra, no, es algo increíble. La palabra de Dios no se mezcla con el error. Yo quiero terminar con esto. Esto es lo que hay en el corazón. Ustedes no saben el amor que yo siento por esta palabra, porque amo la palabra de Dios, amo a Dios, pero amo al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios merece lo mejor. No podemos estar así a la ligera estudiando la palabra de Dios. Necesitamos estudiarla, necesitamos orar y pedirle al Señor para que el pueblo de Dios sea bendecido. El propósito de lo que hay en nuestro corazón es esto, que cada uno de ustedes sean bendecidos con la palabra de Dios. Yo quiero terminar con lo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Quieren ir conmigo allí? Por favor, en 2 de Timoteo, el capítulo número 2. Y con esto cerramos y terminamos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 18, y después vamos a saltar al 25 y 26. Pero del 15 al 18, en 2 de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Pero qué dice el versículo 25 al 26? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pues si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Saben? El diablo hace su trabajo y hay muchos que están colaborando. Pero aquellos que realmente tengan temor de lo que el libro dice, y no, me puede decir una cosa, mi corazón tiembla cada vez que me estamos repitiendo, porque hablar por hablar, Dios me libre de una situación. Y yo espero que tú tomes respeto por este libro maravilloso, que lo puedas estudiar, puedas cotejarlo, puedas estudiar. Eso es todo lo que a mí me importa, de que tú puedas escuchar la voz de Dios y puedas mirar lo que dice la palabra de Dios y puedas cotejarlo en tu casa. Que puedas ser bendecido y vivir en obediencia a lo que Dios quiere. Yo quiero cerrar con esto. Discernimos lo que está bueno y lo que está malo. O estamos más atraídos a si me hacen sentir bien, si ponemos un espectáculo así para entretener a la gente. ¿Qué es lo que deseas y anhelas cuando tú vienes a la iglesia? El centro del mensaje es Cristo Jesús, no te olvides de eso. Es Cristo Jesús. Es Cristo quien murió por ti, por mí. Es Cristo quien ha dado su vida de una manera increíble para que nosotros podamos vivirla de acuerdo como Él nos dice en su palabra. Y si eso llega a ocurrir en tu vida, te doy gracias al Señor. ¿Sabes qué? No tomo ningún crédito, absolutamente no tomo ningún crédito de lo que pase, porque tenemos que dar toda la gloria a Dios, que tú puedas decirle gracias, Señor. Gracias porque se abrió tu palabra y esto es lo que dice. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que Cristo es el Salvador del mundo y que no hay otro, no hay en ningún otro salvación, solamente Cristo Jesús. Y a Él lo que le interesa es que tú vayas a ese lugar donde Él está. Tienes a Cristo en tu corazón. Y si es el Señor de tu vida, le puedes dar honra y gloria a Él. Me acompañas para hacer eso. Claro que sí, Jesús, por favor. El centro de nuestra vida tiene que ser el Señor Jesús. Él tiene que ser el número uno en todo. Amado Padre, tiembla, Padre. Si llevo a gente alrededor, Señor, pido delante de esta congregación, quita mi vida, Señor, porque no vale nada. Tan grande es el temor que tengo. No es fácil, Señor, pero no es imposible. Y Señor, yo espero que en mi oración que tu pueblo, Señor, pueda discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra. Ella es luz, ella es poder. Ella es la que discierne los pensamientos más profundos de nuestro corazón, de nuestra alma, penetra hasta lo más profundo. Es como espada de dos filos. Padre Santo, en esta noche, tu pueblo salga de aquí bendecido, Señor, te lo ruego. A través de tu Jesús, Señor. Oh Padre, que esta iglesia viva, respire. Tu palabra, que la viva. Porque Señor, Cristo Jesús nos dice Juan que Él es el Logos. Él es la palabra de Dios que ha descendido a la tierra. Bendito Dios, se nos comunicó todo lo que necesitamos saber. Gracias por usarte a los profetas del Antiguo Testamento para llevarnos hacia Cristo Jesús. Gracias por los autores del Nuevo Testamento, porque ellos nos han llevado hacia Cristo Jesús.
iglesia viva para poder llevar a Cristo a todo ser humano. Bendito Dios, que podamos orar y suplicar por la vida y las almas de cada uno de ellos, porque bendito Dios, la eternidad de una persona está en el pueblo. El Padre de tu pueblo necesita estar, Señor, en lo que es verdadero, en lo que es bueno. Bendito Padre, doy tantas gracias, Señor, por aquellos que han venido esta noche. Que Dios bendiga, que los lleve con bien. Si hay enfermos, bendito Dios, te ruego que tú puedas poner tu mano, posar tu mano tan bella sobre cada uno de ellos, Señor. Por aquellos que están angustiados, que están desesperados, que tú le quites el temor en esta noche. Gracias por todo. Padre, por último, si hay alguna persona que esté aquí en este cuarto, o alguien que nos esté escuchando en este momento a través del internet, por la radio, Señor, por favor, Padre Santo, tu Santo Espíritu toque sus corazones y que hoy pueda ser día de salvación. Y gracias te damos por esta oportunidad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Personas que están ahí, por favor, dale un saludo de él. Estoy bien contento con esta noche. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles, si no el viernes, si no el domingo. Dios sea contigo.